pues le va a caer muy gordo a Fidel Castro, pues ¿qué me preocupa? Que sufra Fidel y su pueblo. Pero, ¿cuándo voy yo verdaderamente a tomar una decisión en A o en B? Cuando vaya en beneficio de mi pueblo y mi país. ¿Ok? Me puedo equivocar, ¿qué es lo que es en beneficio de? Perfecto. Si están convencidos que esta no es, demuestren por qué. Pero si yo tengo una empresa que es competitiva aquí, voy a tener una empresa que es competitiva en América Latina. No me preocupa lo que me digan. No, pero quiero una estrategia en la que primero empiezo en América. Perfecto, nada más que piensa lo que estás diciendo. Estás entrando con una estrategia de América Latina para hacerte competitivo y para después penetrar el mercado grande, que es el mercado de Estados Unidos. Perfecto, es otro tipo de estrategia, pero tiene el mismo objetivo, hacerte competitivo. No, yo quiero tener una relación de X tipo. No, ustedes quieren estar en el Consejo de Seguridad, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para un país como México? ¿Por qué? ¿Para qué? Te posicionan en el mundo. Y por lo tanto, si me voy a portar bien con los latinoamericanos es porque quiero que voten por mí. Pero no porque me caigan bien o mal. ¿Sí? Me pueden caer bien o mal, es irrelevante. Es porque tengo un objetivo y mi objetivo es el siguiente. Quiero llevarme bien con ellos para que voten por mí, para que eso me permita estar en el Consejo de Seguridad, para que estando en el Consejo de Seguridad ocurran dos cosas. La primera es, estoy en la toma de decisiones internacionales y me tienen que tomar en cuenta. Pero la segunda es, en mis relaciones con Estados Unidos, lo multilateral cuenta y no cuenta lo bilateral únicamente. Pero no estoy en el Consejo de Seguridad. Permitimos que Brasil quede en el Consejo de Seguridad como miembro permanente y que México no quede. ¿Con quién va a negociar Estados Unidos en todo lo bilateral? Con México en todo lo bilateral. ¿Con quién va a negociar en todo lo multilateral? Por lo tanto, toda mi relación con Estados Unidos, que es el monstruo y el elefante que tengo encima de mí, va a estar sobre la base de ¿qué? ¿Sobre la base de lo bilateral o le voy a tener que ir a pedir el favor a Brasil? Bueno, entonces no se preocupen de pelearse con Brasil, ¿ok? El objetivo es muy claro, el objetivo no es un pleito porque quiero ser latinoamericano o no quiero ser latinoamericano, el pleito es, quiero ser México y quiero ser más importante que tú. Y necesito serlo porque además tengo un problema que tú no tienes. Tú no tienes frontera más que con países como, ¿cuáles son las fronteras? A ver, ¿usted está en relaciones internacionales? ¿No? ¿En qué está? Perfecto. ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cuáles son las fronteras de Brasil? Pregunte, tenga asesores. Uruguay. ¡Wow! El tamaño de Uruguay asusta a Brasil. Solo en fútbol y cada 40 años. Ok. Venezuela. Las Guyanas, pobrecillas, ¿sí? Surinam, etcétera y demás. Es el malo. Peligrosísimo, ¿no? Bolivia y Perú. En pocas palabras, también tienen que entender otra cosa, todos ustedes, los de relaciones internacionales, ¿sí? El tamaño de Brasil y su posición y ubicación geográfica es completamente distinto al de México. Por lo tanto, Brasil es el grande del sur y nosotros somos los chicos del norte. Desde ahí comienza una relación muy distinta. Porque soy el chico del norte, uso a Latinoamérica, que fue lo que hizo la política exterior mexicana durante mucho tiempo. Lo que hizo la política exterior mexicana es uso América Latina para poder enfrentarme a Brasil. Y era una política correcta. Fue la política de todos los 50, 60, 70 del siglo XX. Tiene sentido. Estoy usando mi relación con Cuba, estoy usando mi relación con Centroamérica, estoy usando mi relación con Sudamérica, diciendo que soy el hermano de ellos y demás, pero en realidad lo que quiero es que esto me sirva para mi relación con Estados Unidos. ¿Ok? Pero cuando llega Brasil y dice, quiero ser miembro del Consejo de Seguridad permanente, la respuesta de México tiene que ser sí, siempre y cuando yo también. No, pues es que a dos no nos la van a dar, pues entonces a ninguno. ¿Por qué a ninguno? Porque si tú estás y yo estoy,
estamos empatados, pero si tú estás y yo no estoy, tengo un problema. Y si no estás tú y no estoy yo, estamos empatados. ¿Ok? Pues es bien sencillo. Pero no, aquí los intelectuales se la pasan. No, es que la relación, la cultura, la imagen, Pedro Infante, las películas. ¿Ok? Lean este libro, vale la pena, sobre todo los de Relaciones Internacionales. Es un libro que acaba de salir publicado, no me acuerdo ahorita de la autora. Es un año, casi 2 años de reflexiones respecto a lo que es el paralelo 10 y el concepto de que este paralelo divide al mundo musulmán del mundo no musulmán, particularmente en regiones como África, Asia y otros sitios. Y entonces todo un análisis de qué es lo que está pasando, por qué y cuál es la situación actual entre las dos, la religión contra el problema de esta relación. ¿Ok? No tienen que leerlo si no quieren, pero se los recomiendo como un buen libro, sobre todo los de relaciones internacionales. Además no tiene matemáticas, etcétera, entonces está fácil. ¿Okay? Bien, vamos a regresar acá. De veras, no le deben tener miedo a las matemáticas, en serio, ¿ok? Si le tienen miedo a las matemáticas, porque no tuvieron buenos maestros. ¿Qué pasa en mi relación? En mi relación lo que pasa es que en el 94, cuando se da la elección, también pasa algo que es muy interesante. La oposición, la del PAN en particular, se alía y lo que hace es, desde la época de Salinas y la época de Zedillo, entrar en lo que sería un programa de reformas requeridas por el país. Y por lo tanto, lo que ustedes están viendo aquí es que va cambiando cada día más y más y más y más, y lo que está pasando es que la sociedad le quitó al gobierno la posibilidad de gobernar con el carro completo y por primera vez lanza al sistema político hacia la posibilidad de empezar a construir un sistema federal con verdadera división de poderes. ¿Okay? La crisis económica que enfrentamos en el 94, la devaluación del 94, la devaluación de diciembre, es lo que me permite realmente hacer todo el cambio del sistema político. A partir del año 88 al 94, en el 88 tengo ya la ruptura del presidencialismo por primera vez. Pero Salinas es un presidente muy efectivo del 88 al 94 y logra resolver muchos de los problemas económicos y ahorita vamos a ver los números. Una vez que hago esa resolución, quedo como un país en el cual pongo por dedazo al candidato y repito el sistema político, pero ya sin que hubiera nadie en contra, excepto que primero hay un asesinato del candidato y llega un verdadero tecnócrata, y segundo punto que es terrible, Salinas de Gortari comete el mismo error que Echeverría y López Portillo. Para no devaluarse, acuérdense lo que dijo López Portillo, un presidente que devalúa es un presidente devaluado. ¿Sí? Para no devaluarse, mantiene artificialmente el tipo de cambio. Y esto le permite lograr la baja de inflación y eso le permite a su vez que el país se estabilice económicamente, excepto que se la pasa pidiendo prestado al exterior. De regreso a lo que habíamos hecho a finales del periodo de López Portillo. El endeudamiento externo es brutal. El mismo individuo que ustedes vieron ahí, Pedro Aspe, diciendo la manera como se debían hacer los ajustes, es el mismo individuo que se la pasa pidiendo prestado para poder mantener el tipo de cambio al nivel que está en el último año del gobierno de Salinas de Gortari. En 1994, Salinas de Gortari sabía que el peso estaba sobrevaluado, que esto estaba conduciendo a una balanza de pagos cada vez más deficitaria, a un endeudamiento a tasas de interés más caras y sobre todo con plazos mucho más cortos. De nuevo aparece el fantasma de la deuda externa, con características distintas básicamente. Endeudamiento mucho más rápido, endeudamiento de corto plazo, endeudamiento cada vez de mayor tasa de interés. En 1994 termina el periodo de Salinas de Gortari y en lugar de haber hecho el ajuste cambiario por ahí de septiembre u octubre, que hubiera sido lo correcto, lo decente, lo normal, no lo hacen.
Hay toda una historia de una reunión el 20 de noviembre entre Ernesto Zedillo, ya presidente electo, Salinas de Gortari, Pedro Aspe y Jaime Serra Puche, que será posteriormente el secretario de Hacienda de Zedillo. Y según el mito, la historia, lo que ustedes quieran, o el chisme, en esa discusión se le dice a Salinas de Gortari que el peso está sobrevaluado y que es necesario devaluar. Y Salinas de Gortari le dice, pues eso lo haces tú, yo no lo hago. ¿Okay? Entonces lo que le dice es, bueno, ¿cuál va a ser la solución? Y la teoría es que le dice, pon a Aspe y con él vas a poder pasar el año sin problema. Pero Zedillo, que no soportaba Aspe, ¿sí? También cuenta la personalidad, ni modo. Estaban peleados porque siempre se han llevado mal. Decide poner a Serra Puche. A Serra Puche durante ese periodo se le conoció posteriormente, ya no, y ahora gana mucho dinero y es un asesor muy fuerte y todo demás, y es un tipo de primera, pero ni modo, tengo que decir esto, porque si no, no puedo descargar mi pecho. En ese periodo entra como secretario de Hacienda y tenemos una devaluación prácticamente en 22 días. ¿Okay? Entonces le conocía como el CETE, porque nada más tenía 22 días de vigencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Cuando llegan al gobierno tenían pleno conocimiento de que estaba sobrevaluado el tipo de cambio. Probablemente no tenían pleno conocimiento del nivel de reservas que contaba el país. El país se había quedado sin reservas. En una reunión de discusión con el sector privado, según dicen, Serra Puche les informa a los empresarios que estaban con él reunidos, en confianza y en confidencia, que iba a venir un ajuste del desliz cambiario. Y se dice que esa noche salieron no sé cuántos miles de millones de dólares y al día siguiente no hubo más remedio que hacer la devaluación del peso. Es la famosa devaluación del 94 con el impacto negativo durante el año 95, que es el primer año de gobierno de Zedillo. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo aquí es cómo se va conjuntando esto. Y lo que vemos es, por lo tanto, que el neoliberalismo sí no tiene realmente reglas claras por igual. Y ese es parte del problema de lo que estamos platicando. Si yo hubiera estado convencido y si la nación hubiera estado convencida, habríamos tenido un plan de país que todos hubiéramos compartido. Cuando no estoy convencido, tengo que negociar. Cuando negocio, cabildeo. Cuando cabildeo, doy favores. Y entonces, ¿qué es lo que pasó durante la privatización de Salinas de Gortari? Se lo daba a sus cuates. Ustedes se acuerdan del discurso de Denise Dresser, de ahí viene la idea del neocuatachismo. Son mis cuates a los que les doy, ¿qué? A los que les doy los bancos. Voy a privatizar porque eso es importante, pero es cómo privatizo que es importante. ¿Y cómo privatizo? Pues llego con fulanito, manganito, sutanito y le digo, quédate con el banco, y como el chiste que les he contado del puente, 10% para acá, 90% para allá. Pero además lo vas a poder pagar con las utilidades. No necesitas capital. Bancos mal capitalizados, manejados por gente que no tenía un conocimiento muy claro, por especuladores en gran medida, nos llevan a bancos que no van a operar como debe operar un banco en una sociedad. Los que están estudiando economía, banca y finanzas verán eso, cómo se debe administrar un banco, qué porcentaje de la relación de capital a cartera debe haber, cómo se debe hacer un estimado de la cartera mala. Todo eso no contaba en la época de la privatización de la banca. ¿Okay? Los bancos, por lo tanto, se encuentran sumamente apalancados cuando tenemos la devaluación del 94 y el sistema bancario mexicano quiebra como resultado de esa situación. Y cuando el sistema bancario quiebra, es como las transfusiones de sangre. Cuando ustedes encuentran a una persona en un accidente, lo primero que hacen los paramédicos es tratar de controlar sus signos vitales. Y lo que van a hacer es o darle un electroshock o ponerle sangre de inmediato si está desangrando, etc. Y ya después lo llevarán al hospital. Eso es lo que pasa en México, ¿ok? En el 94 tenemos electroshock, porque lo que ocurre es que para el 95 la banca mexicana estaba quebrada, el sistema circulatorio del país reventado, desangrándose, y lo que hicimos fue inyectar una serie de dinero a través de un programa que se conoció por las siglas de lo que era en ese entonces
la institución que tenía a su cargo la supervisión, que fue finalmente el FOBAPROA. Y es el famoso tema del FOBAPROA, de cómo el gobierno le mete dinero para salvar al sector financiero. Okay. Entonces lo que estamos viendo aquí el problema es que no son reglas claras. El problema es que los intereses reales del pueblo no eran lo que estábamos preocupados, ¿sí? Porque en realidad lo que estábamos era defendiendo o partidos políticos o grupos estructurados que sí tenían poder político de presencia. El sindicato fulano, el sindicato mangano, el sindicato perengano, pero no la gente, ¿sí? Entonces estoy negociando situaciones de un tipo con quien tiene control de sindicatos, quien tiene fuerza política laboral, situación de otro tipo con quienes son mis cuates o mis amigos o los que voy a traer del extranjero, y la seguridad jurídica no es lo que priva en México, ¿ok? Y por lo tanto lo que tenemos son mercados cautivos a través del otorgamiento de monopolios, protección arancelaria, exenciones fiscales, que es el resultado del cabildeo empresarial. Y todo esto está perjudicando lo que verdaderamente hubiera creído un neoliberal. Por eso le digo a todo el mundo que aquí no hay neoliberales, eso no es cierto, ¿eh? Hay neocatachistas, sí, neoliberales no, porque no creen en un mercado de competencia. Nunca hubo nadie que dijera, no, pues vamos a hacer un mercado de competencia, no es cierto, nunca existió. Y por lo tanto, el problema más grave es que no tenemos realmente igualdad bajo la ley, no hay transparencia en los actos del Estado, y lo que tenemos es una irretroactividad de las normas jurídicas en los juicios, y va en contra de todo lo que platicamos. Derechos de propiedad que no me quedan claros quién los tiene. Procesos de negociación, los cuales te entrego un monopolio y a los trabajadores que van junto con ese monopolio, Telmex. El sindicato de Telmex es parte de la negociación, forma parte del grupo que negocia los términos de la entrega de Telmex a un grupo particular. ¿Y qué hacemos con Telmex? La convertimos en un monopolio privado. ¿Se ve mejora? Por supuesto. ¿Sí? De mejora pública, de monopolio público a monopolio privado, funciona mucho mejor un monopolio privado. Pero sigue siendo monopolio. Y no hemos creado la estructura para tener un mercado de competencia en telecomunicaciones. Eso es terrible para el país, hasta la fecha. Ay, se me pasa por mí al otro lado. Entonces lo que tenemos es realmente el impacto, ¿sí? Adelante, Ana. Muchas personas, sobre todo de la izquierda, siempre critican como el gobierno de Salinas y lo consideran así como la persona más ratera que ha existido en nuestro país. ¿Más ratera o más artera? Bueno, o sea... No, es que no escuché bien, perdón. Ratera. Okay. Artera no estoy seguro, pero ratera. Entonces, pues yo quería, o sea, en este sentido, saber tu opinión. ¿Comparado con quién? Pues con todos los presidentes que ha habido, o sea, No. culpan a él. Yo en lo personal, sí, digamos, mi ícono de ratero, ¿sí? López Portillo. Ese sí es para mí como la persona a emular si a usted le gusta ser ratero, ¿ok? En otras palabras, si quiere ser corrupto, yo tengo la impresión que ese es el mejor ejemplo que podemos poner de un presidente corrupto, ¿ok? Acuérdense una cosa que decíamos en el programa, el señor disponía de miles de millones de dólares por hora y los usaba. Además tenía una desfachatez porque lo que llegaba era, decía, cuando nombró a su hijo subsecretario de Programación y Presupuesto, y le preguntaron que por qué, dijo, porque es el orgullo de mi nepotismo. Eso lo respondió, es el orgullo de mi nepotismo. En fin, hizo muchas cosas de este tipo. Entonces era un tipo verdaderamente corrupto en ese sentido, ¿sí? Y el problema es que desangró mucho más al país él que Salinas de Gortari. Si lo que me está preguntando es si Salinas de Gortari es un hombre que no cometió actos de corrupción, la respuesta es sí cometió actos de corrupción. En ese entonces él tenía algo que legalmente es muy curioso en nuestro país. Existía una cosa que se llamaba el Fondo Secreto del Presidente. Y se autorizaba todos los años por el Congreso. O sea, se ponía ahí la partida secreta, así se llamaba.
la partida secreta. Y la partida secreta se decía cuánto era. Era secreta porque el presidente podía disponer de esos fondos como él decidiera. Llegaba al Congreso y se aprobaba el presupuesto con una partida secreta de 10,000 millones de pesos. Ese es dinero discrecional. Se lo robó todo. No, se puede haber quedado con todo, es otra cosa. Pero no se lo robó porque estaba aprobado por el gobierno, por la Cámara de Diputados, de que lo podía usar de esa manera, si así disponía. ¿Quién creó ese fondo? O sea, ¿cómo? Ese es un fondo muy peculiar que se crea en México desde principios de los gobiernos de la Revolución, ¿sí? Pero es un fondo, a todo hay que encontrarle su momento y su práctica, ¿ok? Cuando yo necesito dar cañonazos de 20 millones de pesos, en lugar de cañonazos de cañón, a Obregón, entonces lo que tengo es, si puedo disponer de dinero, y de todos modos pueden disponer todo, pues, lo de menos eso. Entonces lo que yo hacía era, uso ese dinero para comprarla a usted, para comprarla a ella, para comprarlo a él, para calmar el país. Y es un buen pago si efectivamente lo que me hace es que me controla la situación. Esa es la manera de pensar de mucha gente. Yo creo que están equivocados. Yo estoy completamente opuesto a esas cosas. La transparencia es lo mejor que puede haber en un país. Y espero que todos ustedes estén convencidos de eso. Ahorita. Pero tienen que estar convencidos. Si no, lo que van a empezar a decir es, ante una situación de crisis que tengo en este momento, sería mejor negociar con la mafia. No, nunca deben negociar. Pero es que me van a matar, pues sí, pero igual todos modos lo van a matar después. ¿Okay? Entonces, transparencia, orden, ley, eso es lo que debe ocurrir en este país. Eso es lo que debe ocurrir, pero si no estamos todos convencidos de eso, nos tenemos que convencer, ¿ok? Pero bueno, no estábamos convencidos y por lo tanto existían toda una serie de cosas raras. Este fue el colmo de la desfachatez, vamos, ¿sí? Pero ahí estaba. Entonces, la respuesta que le estoy dando a Ana es, si lo agarramos desde el punto de vista de legalmente, bueno, pues si me lo apruebas, pues entonces puedo hacer lo que quiero, ¿no? Ahora, que eso es lo que se debe hacer, ¿no? Curiosamente, Zedillo empieza a reducir la cantidad hasta que la convierte en cero. Y cuando llega Fox la desaparecen. En otras palabras, se elimina, ¿ok? Pero Zedillo fue el que empezó a reducirlo hasta dejarlo en cero. ¿Pero se elimina la legalidad? ¿O Se elimina la legalidad, no, se elimina la legalidad, ¿ok? O sea, ya no está permitido, ya no existe esto. Pero hasta la época de Salinas existía esta opción como un elemento de algo que era necesario, ¿ok? Entonces, lo que tenemos nosotros es una situación que ustedes tienen que entender, es una evolución político-social del país. Y a lo que llegamos aquí es, el señor, por lo tanto, pues por supuesto que podía convertirse en automático en una persona corrupta. Pero ¿por qué la izquierda lo acusa de lo que usted está diciendo? No es por esto. Es por el hecho de que cuando él llega y y privatiza lo que había sido nacionalizado previamente, la banca, se la entrega a sus amigos. Y entonces una impresión muy fuerte de la izquierda es que Salinas, bajo el pretexto de políticas neoliberales, en realidad favoreció a grupos específicos que después fueron grupos de poder con los que él tenía una relación. Banqueros, empresarios, Telmex. En otras palabras, lo que está ocurriendo es, yo voy privatizando, pero en lugar de ponerlo y someterlo a competencia, lo que hago es que le transfiero el dominio a usted y la estoy favoreciendo a usted y usted me va a favorecer a mí después. ¿Y a quién perjudiqué? Pues perjudiqué a los trabajadores, etc. Entonces la izquierda usa mucho eso como argumento. El argumento correcto no es ese. El argumento correcto es, perjudicó a la nación por no tener una política de competencia. Habiendo tenido la oportunidad de hacer competencia, no la hizo. ¿Ok? Y eso sí es un crimen. Pero eso lo han hecho los de izquierda, de derecho, de centro y todos. ¿Ok? Porque en México no creemos en la competencia. No nos gusta. No nos gusta. ¿A todos ustedes les gustaría que yo les diera la respuesta antes de venir? ¿Sí? Para que entonces ya se pudieran sacar 10. Pues no. 1988-2000. Esto se va a ver medio mal, voy a apagar un poquito aquí porque... ¿Alcanzan a ver mejor?
¿Cuáles son los resultados de lo que yo llamo la destrucción? Nuestros amigos agarran el país, tenemos un PIB que está creciendo fuertemente, 80, 81, empieza a caer y se queda chico a partir de ahí. ¿Ok? El resultado de las políticas de tanto Echeverría como López Portillo es un país que da la impresión de crecer mucho, pero en realidad está creciendo sobre bases falsas. El resultado es que no podemos tener otra vez crecimiento, sino ajuste en la economía. Este ajuste lo tenemos que hacer. ¿Okay? La inflación se va disparando. 98.8, esta es base anualizada. Si se acuerdan, una de las cosas que dijo Silva Herzog en el video es estábamos a niveles de 200%. Cuando llegamos al pico de 200%, esto era un verdadero desastre. ¿Okay? Entonces lo que tenemos aquí es 98, 80, 59 y no hemos podido quitarlo hasta finales de 1990. Fíjense, la herencia es el desequilibrio que me causaste, la deuda que me dejaste, me trae consecuencias de largo plazo. Tengo una inflación que sigue y se convierte en el objetivo de mi política económica. El tipo de cambio 100 es el tipo de cambio real, se va devaluando y luego empieza a sobrevaluarse. Ahí está la sobrevaluación, 136, 154, 135, 136, 176, 178, 143, 135, 129. ¿Okay? Un tipo de cambio sobrevaluado me da un problema, y es que mis precios relativos entre lo que se produce en México y lo que se produce en el extranjero no están al nivel correcto. Y favorezco a los extranjeros con respecto a los nacionales, si tengo un tipo de cambio apreciado. Pero un tipo de cambio apreciado también tiene una ventaja para mí. ¿Cuál es? ¿Exportaciones? No, un tipo de cambio apreciado, no depreciado, apreciado. Las importaciones. Las importaciones, en otras palabras, los precios de los productos de importación son más baratos en pesos y por lo tanto me ayudan a controlar la inflación. ¿Ok? Entonces parte de mi juego es, con esto satisfago demanda a precios artificialmente bajos y eso me ayuda a bajar la inflación. Y como la inflación se convierte en una de mis metas, es parte de lo que hago. ¿Ok? La participación de los salarios, es decir, la masa salarial como se conoce, lo que gana la gente que trabaja. Bueno, pues teníamos 36% del PIB, 37,5%, 35% y luego va bajando hasta que acaba en 25%. Este es un deterioro de las condiciones de vida de la población. Acuérdense que están pasando dos factores al mismo tiempo. Uno es, la proporción está bajando con respecto del PIB, pero la población está creciendo. ¿Okay? Entonces baja la proporción de lo que ellos se llevan. ¿Quiénes son ellos? Los trabajadores. Y sube el número de los mismos. Por lo tanto, per cápita deben estar perdiendo mucho más. ¿Por qué tenemos este problema? Pues porque el ajuste lo hicimos ¿en dónde? En el más débil de la población. ¿Quién es el más débil de la población? Las clases marginales. ¿Okay? Todo esto son herencia de lo que me deja López Portillo y Echeverría. Es decir, si lo vemos nada más como lo vimos la primera clase de esta sección, en donde veíamos tasas de crecimiento del PIB, claro, lo que estamos diciendo es, compara eso con lo que pasa hoy y estaban mucho mejor. Sí, hasta que te empiezas a meter en el detalle, pero la gente no ve el detalle. La gente no ve esto que estamos viendo nosotros aquí. ¿Ok? Y este es el detalle. El detalle es, me provocaste inflación, me provocaste devaluación, me provocaste pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora. Entonces no es cierto que eras tan buena gente y tan amable y tan lindo y que fue mejor. Ahí es donde tenemos que entrar en una discusión, si de veras quieren una discusión seria con la izquierda, pues, así es como tiene que ser. Pues si no, son discusiones de cantina, ¿no? ¿Qué me ves? Pues ¿qué te importa? Pues nos vamos a moquear. Pues no digo... Pues, ¿qué me ves? Pues, no sé, traes la ropa fea, en fin, no sé. Pero las discusiones de cantina son como las discusiones de nuestros políticos, ¿no? ¿Qué me ves? ¿Nunca han estado en una discusión de borrachos? ¿Sí? ¿Jamás han estado? Ah. Yo sí, yo estuve en una muy divertida con un amigo que tomaba bastante. Y acabamos en un lugar que no les quiero contar porque de repente se quedó dormido, ¿sí? Y no seguimos platicando y de pronto se despierta y ve a un tipo en la mesa de enfrente
Y le dice, ¿qué me ves? Y el otro le dice, tú eres el que me estás viendo a mí. No, tú eres el que me estás viendo a mí. No, tú eres. Y ahí empezó a subir el tono. Y nosotros, por más que le decíamos, oye, tranquilo, no pasa nada. Es claro que pasa, este no va a gritar, y se paró. Y bueno, acabamos hablándole al rector de la UDLAP para que nos sacara. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Si se fijan en la composición del PIB, el consumo privado, ¿sí?, tiene una proporción, el consumo público tiene otra proporción, y la inversión es la que sufre, ¿ok? Entonces estamos teniendo un país que está pasando de una tasa de inversión del 25% del PIB a una tasa de inversión del 17% del PIB. Perdimos 8 puntos porcentuales del PIB en inversión. Si dejamos de invertir, no crecemos. Ahí empiezan algunas de las respuestas de lo que se había puesto. ¿Por qué? Pues porque fuiste distorsionando y a quien estás afectando es a la masa trabajadora y a el proceso de inversión en el país. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es que me estoy dando cuenta de un país, ¿sí?, que cada día tiene mayores complicaciones para cualquier tipo de actividad. El petróleo me había hecho creer que yo realmente era un exportador fuerte, pero lo que me voy a dar cuenta cuando empieza a bajar el precio del petróleo y se cae es que no soy tan fuerte y necesito entrar a otro tipo de actividad. Cuando ustedes analizan así los números, lo que están viendo es todas las razones por las cuales el consenso de Washington, con moderación, con otro tipo de planes, era lo lógico de aplicar en su momento. Cuando me lo aplican a la fuerza, no lo quiero. Pero no es que lo quieras, es que lo necesitas. Pues no, porque los que me están diciendo esto son los gringos. Y la soberanía nacional está en juego. Luego viene la reconstrucción. Ya destruiste, ahora hay que reconstruir, ¿sí? Reconstruir es mucho más difícil que construir. Y lo que estamos viendo son tasas de crecimiento que cada vez tienen más problemas. Pero encima, en 1994 cometes el mismo error que habían cometido los anteriores. Sobrevalúas el peso y por lo tanto controlas la inflación con sobrevaluación. No resistes. Viene la devaluación del 95, o sea, la devaluación es en el 94, pero tiene impacto en el 95, y el resultado es la caída del PIB del 6.2, que hasta recientemente era la caída más grande que se había dado en México. ¿Okay? Luego tengo una recuperación y luego tengo otra vez lo que Echeverría hubiera llamado atonía en el periodo de Fox. ¿Okay? Por lo tanto, lo que me dice el 96-2000 al 2000-2007 es que se necesita un cambio de modelo, pero no ocurre en el país. No ocurre en el país porque hemos estado discutiendo por los últimos 20 años reformas estructurales como el cambio de modelo. Y nadie ha llegado a discutir, bueno, si no puedo hacer reformas porque políticamente no se dan, ¿cómo puedo clonar las reformas? ¿Cómo las puedo hacer equivalentes y que eso me permita funcionar? ¿Okay? El tipo de cambio real, ahí lo tienen ustedes, cómo se aprecia, ¿sí? Ahí está apreciado. Ahí está la devaluación. Y por lo tanto tengo un salario real que pierde. De nuevo le hemos pegado a la clase trabajadora por los últimos 20 y tantos años. ¿Okay? Siguen perdiendo. El presidente de la República, nuestro presidente de la República, el presidente de la República de este gobierno, ¿cómo dice? Si algo así es la propaganda. Como no puede decir el presidente Calderón porque estamos en elecciones y lo van a multar, entonces si escuchan la propaganda del gobierno federal, dice, en la presidencia de la República, o así, en la presidencia de este, o algo así. Algo así, ¿verdad? Bueno, nunca usan el nombre. Bueno, ayer en la presidencia de la República, en la presentación del INEGI, el entonces presidente de la República dijo que la gran maravilla de los últimos 10 años es que había ganado 1% real el salario mínimo.
Hasta la Universidad de las Américas les va a cobrar 3.6% más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense dónde está el efecto. Lo que pasa es que el consumo público disminuye. La inversión fija privada y la inversión fija pública disminuye. Y empieza a crecer en el periodo de Fox y ahora está en niveles del 5%, 6%. Finalmente está recuperando su patrón. Y lo que tenemos nosotros es una economía que tiene una transformación sustantiva. De una economía que tenía el 33% del PIB relacionado al comercio exterior, estamos hoy en una economía que está relacionada con el comercio exterior en el 77% de su valor. Esta es otra economía, ¿ok? Si yo me muevo para acá y tengo una economía que tiene nada más el 10% con respecto al PIB, tengo una economía que es cerrada. Si tengo una economía del 77%, tengo una economía que es abierta. Y todos los patrones de consumo, de producción y demás han cambiado en este país. ¿Okay? Ahí están todos los cambios. Acuérdense que les voy a mandar esto, pero eso es lo que tienen que analizar. ¿Cómo va cambiando entonces mis conceptos? ¿Cómo van bajando las exportaciones petroleras? ¿Cómo tengo un balance comercial? ¿Cómo voy cambiando mi patrón de consumo en la economía? ¿Okay? Y entonces lo que tengo es una balanza que me dice de qué manera está cambiando la estructura de mi país. ¿Qué pasa con la política arancelaria? Si se acuerdan, lo que habíamos visto era que en los 50, en los 60, 70 y luego de repente, progresivamente en la época de Echeverría y fundamentalmente de López Portillo, se cierra la economía. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos es la cobertura de los permisos de importación. En el año 1982-83 era el 100%. No podíamos traer nada en este país si no me daban permiso. A medida que vamos avanzando en esta apertura al exterior, voy eliminando los permisos de importación. Esta es una economía cerrada, artificialmente. Esta es una economía abierta totalmente. El proceso de ajuste y de cambio me transforma el país. Piensa en una economía con esta situación, en donde la media de arancel ponderada es 27, en donde la dispersión es del 24.8. ¿Qué representa para mí? Una economía absolutamente protegida. Y por lo tanto, si es protegida, tengo empresas ineficientes que sustituyen importaciones básicamente para el consumo nacional. ¿Ok? Pero ya las abrí. Bueno, a ver, esperan. Primero me haces que me organice para protección y producción, sustitución de importaciones. Y luego me sales con que ya se te ocurrió que siempre no. Bueno, ese era el ejemplo que estábamos discutiendo hace un momento. Me dijiste que estudiara tal cosa y ahora me estás diciendo que tengo que estudiar lo otro. Pues no, no se vale. Tengo una planta productiva que no está diseñada para esta apertura. Bueno, pues precisamente eso es lo que queríamos, que la planta productiva se rediseñara. Esto que ven ustedes aquí es un proceso de ajuste. Esto que ustedes ven aquí es un proceso de ajuste. Esto que ven ustedes aquí es un proceso de ajuste. Es decir, cada vez hay menos protección. Ese proceso de ajuste me obliga a adelgazar, me obliga a eliminar empresas que no son empresas productivas. ¿Okay? Entonces, todo lo que ven aquí es cómo se vuelve a transformar el país. Ahora resulta que nos habíamos ido en una economía que se iba cerrando, ¿sí? Sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, los grandes gastos y la inversión pública, los grupos del sector público, empresas, etcétera, protección a las empresas en la época de nuestro amigo López Portillo, y luego empieza un proceso de apertura. Y ese proceso se acelera, y cuando se acelera, me deja totalmente desprotegido. Tengo desempleo, le pego a la masa salarial, hay cada vez menos inversión pública, tengo que hacer ajuste. Este país es un país en trauma todo este periodo. Y encima, terremoto. Encima en el 85, terremoto.
La frase ¿cómo te va? Mal y de malas caracteriza a Miguel de la Madrid. Encima era un hombre angustiado. ¿Sí? Porque hay gente que no es angustiada. ¿Sí? Hay gente que le dice, está yendo muy mal, no le haces, sigamos. Pero hay otros que le dicen, está muy mal, y dicen, no me digas eso, sufro, no es posible, yo soy buena gente, yo no quiero lastimar a nadie. Pues los tienes que lastimar, man. ¿Han matado alguna vez una cucaracha con